Todos sabemos que en Costa Rica hay muy buenos docentes. Hay maestros excelentes tanto en las escuelas públicas y privadas. El problema que tenemos es que no son suficientes, ¿verdad? Entonces, tanto en las escuelas públicas como privadas nos encontramos que hay docentes, hay maestros que no son tan buenos porque tal vez nunca quisieron ser maestros, tal vez porque se cansaron dentro del ambiente del Ministerio de Educación, tal vez no conocen la materia a fondo como para dar clases. Pueden haber muchas razones. Nos cuestionamos cuando hay docentes que no les importa estar en huelga 2 años seguidos, entrar en 2 huelgas, y los estudiantes, pues el problema tal vez no es de ellos. Y sí creo que uno de los problemas que tenemos en Costa Rica es la formación de docentes. Yo he tenido la experiencia de trabajar con docentes de educación primaria, secundaria, universitaria, posgrado. He trabajado con profesionales desde científicos de la NASA hasta analistas de inteligencia de National Security Agency de Estados Unidos, a los cuales les he dado talleres. He trabajado con militares de muchos países, desde nivel bajo hasta generales, y con docentes en Canadá, Estados Unidos, prácticamente todos los países de Latinoamérica, muchos países de Europa, Sudáfrica. Por muchos años estuve yendo a China para dar un curso de aprender a pensar para estudiantes de doctorado en educación de la universidad normal más grande de China, Beijing Normal University. Entonces tengo una idea más o menos de lo que pueden ser los docentes en diferentes países. Por ejemplo, me ha tocado en un taller en un país latinoamericano, donde no voy a mencionar el nombre del país, que los docentes, durante un taller que dábamos mi esposa y yo sobre mapas conceptuales, los profesores se armaron en huelga, decidieron que no volvían al taller, porque mi esposa y yo les dijimos que no podía ser que profesores de secundaria supieran tan poquito de ciencias. Se molestaron, nos acusaron al secretario de Educación, llegó el secretario de Educación. Al final llegamos a un acuerdo, terminamos un taller. Pero nos da una idea del nivel de conocimiento que puede tener un profesor de secundaria de ciertos países latinoamericanos. Me ha tocado docente de un país latinoamericano que frente mío me ha dicho, con los niños frente a la clase, es que mis estudiantes son tontos. Ellos no pueden trabajar los mapas conceptuales porque no les da, simplemente son brutos, entonces yo se los hago. Esos son docentes latinoamericanos, no estoy diciendo que sean docentes costarricenses. Me ha tocado trabajar con escuelas en Latinoamérica donde las escuelas son 2 secciones, primaria y secundaria. Tratando de armar un taller de capacitación nos dábamos cuenta que había un problema de conflicto. Yo creía que era un problema por el portugués. No, resulta que como queríamos capacitar a los docentes de primaria, que era en la mañana, en la tarde, no se podía porque en la tarde era la secundaria y los estudiantes de secundaria eran los docentes de primaria. Entonces no podíamos, pero imagínense, los estudiantes de secundaria, los docentes de primaria. De eso al otro extremo de talleres con docentes en Finlandia, donde tratando de empezar hablando de un ambiente constructivista, construccionista, de aprendizaje basado en problemas, se da uno cuenta en 5 minutos que dominan el tema, o sea, ellos lo viven, lo trabajan todos los días y no hay que enseñárselos. Entonces lo que uno tiene que enseñarles tal vez un poco de las propuestas que uno trae, tal vez innovadoras desde el punto de vista de tecnología, pero no la parte metodológica. Entonces el contraste del docente latinoamericano, donde para enseñarle aprendizaje basado en proyectos se necesita un taller de 2 semanas, tiempo completo, para ver si empezamos a que lo entiendan, a un docente de Finlandia, donde lo maneja a diario y donde aprendió en la Facultad de Educación, porque así fue como aprendió, entonces ya lo ha vivido. Entonces la diferencia es enorme. Si comparamos eso con la experiencia que he tenido, por ejemplo, con los docentes o los estudiantes de la Facultad de Educación en China, que son totalmente rigurosos, disciplinados, pero poco creativos. El problema es, no tienen creatividad. Entonces el curso era ¿cómo le enseñamos a pensar? Ahí el problema que tienen es diferente, o sea, el profesor de matemática domina la matemática, pero no es creativo a la hora de enseñar la matemática. Entonces hay que enseñarle otra cosa a ese profesor, hay que enseñarle cómo pensar y cómo puede aprender, que él puede aprender solo
para que le ayude a sus estudiantes a aprender solo. Entonces volvemos al ambiente latinoamericano y a Costa Rica y decimos, bueno, ¿y qué es lo que necesitamos para que ese docente costarricense esté preparado? ¿A dónde andamos mal? Andamos muy mal en la parte metodológica, o sea, andamos mal en que el docente lleve a que el estudiante aprenda por sí solo. O sea, seguimos enseñándole al estudiante. Andamos mal en la parte de que el estudiante sea responsable por su aprendizaje. El estudiante no es responsable por su aprendizaje, tanto así que muchas veces ni el padre de familia es responsable, porque a veces si el estudiante le va mal, el padre de familia viene y reclama. Si el examen de bachillerato es muy duro y se quedaron, bueno, es problema del ministerio, no del estudiante que no sabía. Esto en contraste, por ejemplo, con Estonia, donde lo que nos dicen los profesores de secundaria, de por qué los estudiantes les va tan bien los exámenes, es que nos dice el profesor, es que el estudiante es responsable, es disciplinado, y si uno le da una tarea, la hace, y si tiene que hacer un examen, se prepara y hace el examen, y si lo que viene es un examen internacional, el estudiante esté preparado. ¿Por qué? Porque el estudiante es disciplinado, porque el sistema educativo lo lleva a que el estudiante sea disciplinado, y aunque el ambiente no es muy creativo, el estudiante disciplinado le va bien, porque quiere aprender o porque sabe que tiene que aprender. Todo eso nos hace falta, y ese tipo de fallas que tenemos no las corregimos dándole talleres a los docentes que ya están en el sistema educativo. Esas fallas las tenemos que corregir en la formación de los docentes. En Finlandia entrevistan a cada docente, cada aspirante docente que quiere entrar a la Facultad de Educación. ¿Por qué? Porque si no es un buen comunicador y si no tiene la carisma de ser docente, mejor que no estudie educación, va a ser un mal profesor, ¿verdad? Entonces, desde la entrevista a la Facultad de Educación, el hecho de que es más difícil entrar a la Facultad de Educación o igual que entrar a la Facultad de Ingeniería, entonces los mejores estudiantes quieren ser educadores en Finlandia. ¿Por qué? Porque ser un educador en Finlandia y va uno a las clases, los docentes disfrutan de las clases, disfrutan de trabajar los estudiantes, disfrutan de haber pasado por la universidad. Entonces tenemos que empezar por escoger quiénes queremos que sean nuestros docentes, escogerlos ahora que están en el colegio. ¿Cómo? No sé, un sistema de becas, un sistema de incentivos para los mejores estudiantes. O sea, ¿cuántos de ustedes han visto que uno de los estudiantes de los colegios científicos que siempre sacan los primeros niveles en los exámenes de admisión o los exámenes de bachillerato equivalentes digan, yo quiero ser profesor de colegio? Nunca. Yo quiero ser microbiólogo, yo quiero ser médico. Profesor de colegio no se les ocurre. O sea, nuestras mejores mentes no piensan en ser educadores. Ni se les ocurre ser maestro. No se les ocurre ser profesor. Tenemos que atraerlos, tenemos que hacer, de alguna manera, no a todos, pero agarrar un buen grupo de ellos, bastantes, y comenzar a introducirlos. Tenemos que darle vuelta a la Facultad de Educación. Yo, en manera medio retórica, digo prenderles fuego, o sea, empezar desde cero. Hay que comenzar a preparar afuera a los profesores de la Facultad de Educación. O sea, creo que en Costa Rica hay demasiado nepotismo, o sea, todo el mundo es doctor en educación, pero es doctor en educación en Costa Rica. O sea, son los mismos dando doctorados a la próxima generación de doctores en educación. Con eso un doctorado en educación no tiene ningún sentido porque no es una innovación. No estamos enviando a nuestros mejores mentes a prepararse en educación como los preparamos en salud. Tenemos médicos de la mejor calidad y lo hemos visto, y yo estoy muy orgulloso de nuestro sistema de salud por la pandemia. Mis respetos. No tenemos ese nivel de calidad de profesionales en el sistema educativo. Tenemos que formar una generación que tenga una discusión de un nivel alto de educación. O sea, la discusión que se da ahora en este país durante la pandemia es que da lástima, porque no hay una discusión de un nivel de ideas profundas de qué es lo que hay que hacer. Es todo crítica, es solo quién es el responsable, dígame quién fue el responsable. A mí no me importa quién es el responsable de las pruebas FARO. A mí lo que me importa es que todos esos no estén ahí dentro de 5 años y que venga una nueva generación que los reemplace mejor preparados y preparemos esa generación. De nada sirve quitar a esos si los que vienen después son iguales. No vamos a lograr ningún cambio. Necesitamos un cambio grande, necesitamos una nueva generación de docentes que hay que llegar y sacarla del colegio con incentivos de estudio, incentivos posteriores a qué Ministerio de Educación se va a encontrar.
porque esos son los que después van a llegar a ser supervisores y son los que llegan al Ministerio de Educación. Tenemos que preparar un nuevo grupo de profesores de facultades de educación y sus profesores, una nueva generación de estudiantes para que ellos sean los que diseñen el nuevo sistema educativo. Nosotros le damos la oportunidad, tiene que ser una nueva generación, no vamos a ser nosotros los que vamos a ir a resolver los problemas. Eso lo que nos da es una solución, no sé, a 20 años. Pero si vemos los países que han logrado grandes transformaciones en sus sistemas educativos, son transformaciones de varias décadas. No son cambios de un año para el siguiente, no. Son cambios a largo plazo. Apuestan por soluciones a largo plazo. Aquí nada es a largo plazo. Bueno, sí, todo lo que proponemos a corto plazo se hace a largo plazo, como la circunvalación, pero es al revés. Lo que queremos a corto plazo se hace a largo plazo. Nada se planea a largo plazo, simplemente por accidente resulta. Pero necesitamos un plan, como decía Leonora hace un momento, de Estado, una visión más mayor y no solo tratar de resolver el problema de la pandemia, que sí es muy serio, es muy grave, es muy triste, pero eso no resuelve el problema del sistema educativo.